Estamos en su presencia, de poder estar otro día, ¿cierto? Estar en la unidad del cuerpo de Cristo, adorando su nombre, exaltándole y reconociendo que Él es nuestro Dios. Amén. Estamos aquí porque Él vive. Estamos aquí porque Él reina y porque somos sus hijos. Amén. Agradezco al Señor la oportunidad de estar compartiendo una palabra del Señor con ustedes. Agradezco al Señor también el poder ver su misericordia derramada. Si usted está acá este día es porque el Señor lo trajo. Dígale al que está a su lado, el Señor te trajo. Y Él tiene algo para ti. Amén. Es hermoso poder compartir la presencia del Señor acá en la alabanza, en la adoración. Saber que Él está hasta el día de hoy presente para cada uno de nosotros. Somos bendecidos. Esto no lo tienen todos, hermanos. Llegar y estar en la comunión del Señor, estar en la comunión de los santos, nos bendice. En la casa del Señor hay bendición. Amén. Quiero que podamos abrir ahí nuestra Biblia, ya sea en algún celular o ahí en una tablet o en la Biblia ahí de papel. En el libro de Hebreos capítulo 11. Hebreos 11. Hebreos 11, del versículo 1 en adelante. Esta palabra sé que la hemos escuchado muchas veces, pero ¿sabes qué? La palabra de Dios es viva, es eficaz. Por lo tanto, cuando la palabra de Dios viene sobre nuestra vida, provoca algo nuevo. Amén. ¿Si la tiene? Amén. Amén. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la enseñanza, Señor, que tú vas a entregar esta mañana a través de mi vida. Te pido, Espíritu Santo, que tú llenes mi boca con tu palabra, Señor, con tu dirección. Que sean, Señor, palabras justas, sabias, Señor, que puedan producir vida, Padre, en cada uno de los que estamos aquí. Toma, Señor, mi vida para bendecir a tu iglesia, y toma el control, Señor, de este tiempo para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué tremendo es poder hablar de la fe, porque si estamos aquí este día es por la fe que tenemos. ¿Cierto? Llegamos aquí, estamos esta mañana, y lo que nos convoca es la fe común. La fe en Jesucristo, la fe en el Hijo de Dios, la fe en Jesús, que vino a este mundo, que murió y resucitó, y hoy está sentado a la diestra del Padre. Aleluya. Y esa victoria también nos da victoria a nosotros. Creemos en Jesús en este lugar. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? Amén. La santísima fe, dice la palabra, edificados a través de su santísima fe. Y esta fe es santa porque Dios es santo, y porque aquel autor y consumador de la fe es santo.
Aleluya, dice la palabra que Jesucristo es el autor y consumador de la fe, que a través de su vida, Él dijo consumado es. Está hecho, está consumada la obra y a través de ese sacrificio perfecto hoy tenemos vida. Amén. Aleluya, esa es nuestra fe. La fe de esta vida eterna que hemos recibido a través de Cristo. Esta fe no tiene que ver solamente con las cosas pasajeras o temporales, sino que tiene que ver con la resurrección, con la vida eterna, con el reino de Dios establecido como una promesa eterna para nuestra vida. Amén. Aleluya. Y eso nos mueve. Pensaba y me quedé de la última oportunidad que tuve de predicar. Me quedó dando vuelta la necesidad, y lo hemos expuesto durante estos últimos temas dentro de la iglesia los domingos, ¿cierto? La necesidad de la honra. Y podemos hablar constantemente de lo necesario que es aprender a honrar. ¿A quién debemos honrar? Honrar a Dios, honrar lo que Él también nos envía a hacer. Toda honra que nosotros damos es recibida por Dios y es establecida por Él. Cuando la palabra dice honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, es algo que Dios puso como una ley. Porque el honrar a Dios tiene que ver con hacer su voluntad. Por lo tanto, cuando hablamos de honra, estamos hablando también de la necesidad que tenemos nosotros de entender cómo honrar. A veces creemos que honrar es solamente agradar o hacer algo para que otro se sienta bien, y no estamos tan lejos. Pero ¿sabes que la base de la honra que nosotros tenemos que entregar está plantada en nuestra fe? Si no hay fe, no hay honra. Porque la base de la honra es la fe. Porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y ¿sabes qué? La palabra honra está conectada con la palabra agradar. Porque honrar es agradar. Si vamos ahí al diccionario y buscamos, ¿cierto? Esta palabra tiene mucho que ver la honra con el agradar. Cuando yo honro a Dios, le estoy agradando. Él se siente agradado. Cuando habló de Cristo, dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien se agrada mi alma. Eso dijo el Padre de Jesucristo. Y Jesucristo lo estaba honrando a través, aleluya, de la obediencia. Por lo tanto, la base de la honra es nuestra fe. Cuando nosotros agradamos, ¿cierto? ¿De qué manera está conectado a agradar? Agradar dice que es hacer lo bueno, hacer el bien. De tal manera que para poder agradar a alguien, tiene que hacer lo bueno, ¿cierto? Ahí si están los esposos, se pueden mirar mutuamente y decir: tú me agradas cuando haces lo bueno. Porque cuando hace algo malo, ¡ay, qué difícil es! Nos sentimos deshonrados cuando alguien provoca, ¿cierto? O hace algo que no es bueno. Recibimos como deshonra, ¿cierto? ¡Ay! Pero hacer el bien es honrar. Dile al que está a tu lado: hacer el bien es honrar. ¡Oh, qué tremendo! Mira, viene la palabra de Dios a mi mente cuando está Caín y Dios le pregunta: ¿dónde está tu hermano? Pero antes le dice Caín le dice: el pecado está a la puerta, pero aunque esté a la puerta, tú puedes enseñorearte sobre él. Y le dice: y si bien haces, ¿acaso Dios no te exaltará? ¿Y Caín agradó a Dios? Contésteme, hermano, usted se sabe la historia, ¿cierto? ¿Caín agradó a Dios? No, pues, hermano. Por favor, Caín y Abel.
su hermano, ¿cierto? Caín tenía celos de su hermano. Y Dios lo ve y le dice, ojo Caín, hay algo en tu corazón. Ojo que el pecado está a la puerta y está en la puerta de tu corazón. Pero tú te puedes enseñorear de él. Y si acaso no hicieres el bien, ¿acaso no serás levantado? ¿Cierto? Por lo tanto, Dios honró a Abel. Dice que acá por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Y Dios se agradó de él. Pero estaba su hermano, ¿cierto? Caín, que no lo hizo porque había algo en su corazón que no le permitía agradar a Dios. O sea que esta envidia o estos celos o este dolor que tenía Caín por ver que Dios se agradó del sacrificio de Abel, no venía de que Dios fuese injusto, sino venía de que él no podía agradarle de la manera que a Abel le agradaba. ¿Cierto? Por lo tanto, honrar a Dios es agradarle. Honramos, ¿cierto?, a los que tenemos a nuestro alrededor cuando hacemos el bien. Porque le dice, si bien hicieras, ¿acaso no serás levantado? ¿Acaso no serás honrado si haces el bien? Dile que está a tu lado, serás honrado si haces el bien. Aleluya, aleluya, porque Dios quiere honrar a sus hijos. Pero necesitamos caminar en la fe. Necesitamos conectar nuestro corazón con esta honra. Necesitamos conectar, ¿cierto?, nuestro entendimiento con la manera en la cual vivimos y en la cual manifestamos la fe que tenemos. ¿Cuántos tienen fe acá? Amén. ¿Tenemos fe? Amén. Aleluya. La fe es la base de la honra. Por lo tanto, si hay fe en nuestro corazón, vamos a caminar en honra. ¿Sabes qué? Yo veo a una persona llena de fe cuando esa persona honra a Dios. Yo no veo a una persona llena de fe porque le resulten las cosas. 1 más 1 son 2, hermanos. Si usted se levanta a las 6 de la mañana, si se esfuerza en su trabajo, si se saca la mugre, ¿cierto?, más que los demás, va a tener un buen resultado. ¿Cierto? Es la ley natural. El que siembra, cosecha. El que se levanta a las 10, que no quiere ir, no va a tener un resultado. Yo ahí no veo fe en ninguno de los dos. Yo veo la fe cuando veo a una persona, aleluya, que hace el bien. Que hace el bien. Y no le digo que está mal levantarse temprano, solamente digo que eso puede ser resultado de un esfuerzo. Pero cuando yo hago el bien, soy honrado. Y el Señor nos bendice cuando hacemos el bien. Por lo tanto, quería conectar esta honra con la fe. Porque sin fe es imposible honrar y agradar a Dios. Nosotros tenemos la tendencia a caminar, ¿cierto?, en la costumbre, en las cosas que hacemos constantemente. De hecho, nos cansamos día a día en lo que hacemos y a veces por este cansancio dejamos de experimentar la búsqueda de la presencia de Dios. Pero creo que es súper importante volver a la base, porque para poder agradar a Dios necesitamos aumentar nuestra fe, que nuestra fe sea visible. Entonces, la fe significa complacer, honrar significa complacer, causar la satisfacción de alguien, en este caso si es honrar a Dios, causar esta satisfacción, ¿cierto? Pero ¿sabes qué? Este bien o esta satisfacción que tiene que ver con nuestra fe está totalmente conectado a la voluntad de Dios. Cuando yo experimento un bienestar, cuando la palabra dice honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, ese que te vaya bien está conectado a la voluntad de Dios. O sea que todo lo que yo pueda recibir como un bien de Dios está conectado a su voluntad. Si hago
hago cosas que están fuera de la voluntad de Dios, no estoy experimentando el que te vaya bien en Dios. Como les decía antes, tal vez yo puedo esforzarme en ser el mejor traficante, ¿cierto? Y puedo tener resultados, ahí dicen para algunos, ahí está el dinero. ¿Pero es voluntad de Dios? No. Y ahí podemos ir entendiendo que el bien para nuestra vida, el bien para los hijos de Dios, está conectado con la voluntad de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros vamos dejando tal vez de alcanzar o de mirar y de entender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, dejamos de honrar. Porque la voluntad de Dios para nuestra vida es con fuerza, el que lo sabe. ¿Cómo es? Aleluya, me alegro, hermano, que estamos conectados. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, como la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, va a producir en nosotros, aleluya, el fruto que Dios quiere darnos. El que te vaya bien está conectado con la voluntad de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos el bien, que está totalmente ligado a las promesas de Dios, a la fe que tenemos en Él, vamos a tener el resultado. Aleluya. Yo quiero ese resultado. ¿Sabe qué triste es trabajar en algo que no va a prosperar? No sé si a usted le ha pasado. ¿Alguna vez ha hecho y le ha puesto empeño a algo que después no prosperó? ¿Cuántos hemos fracasado en algo? Ahí me lo entendieron, ¿cierto? Sí. Qué triste es cuando nos esforzamos en que algo funcione, le ponemos todo el empeño, pero no funciona. ¿Y sabes qué decimos al final? A ver cuántos cristianos hay acá. ¿Qué dijeron al final cuando no funcionó? No era la voluntad de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mira de qué manera vamos entendiendo la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es buena. Y toda promesa para nuestra vida, dice la palabra, está en el sí y en el amén para nosotros que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, todo lo bueno de parte de Dios va a prosperar en tu vida. Y lo que no. Porque estamos ligados a Él. Entonces, poner nuestra fuerza en lo que no produce, ¿cierto? Nos agota. ¿Cuántos están cansados? Ya saben lo que están haciendo. Están poniendo su fuerza en lo que no. Pero nos puede acontecer de que pongamos todo nuestro esfuerzo en cosas que no son la voluntad de Dios. Y por ahí decaemos en nuestros pensamientos, nos cansamos, nos frustramos y ¿sabes qué? Dejamos de adorar. Porque nos va mal, ¿cierto? Si nos va mal, decimos, ay, Señor no está conmigo, ¿para qué voy a creer? ¿Para qué le voy a dar la gloria si me está yendo mal? Hermano, ¿qué te pasa? No te veo adorando. No, es que me está yendo mal. Pero si hicieres el bien, ¿acaso no serás levantado? ¡Aleluya! Y eso no quiere decir que siempre nos va a ir bien, hermano. Nos va a ir bien en las cosas que el Señor dijo y están establecidas para nuestra vida como una promesa. Aleluya. Por lo tanto, me parecía muy importante poder volver a entender que la honra que nosotros necesitamos entregar y experimentar está conectada a nuestra fe. Dice, ahí Efesios 6 fue lo que le leí, que los hijos deberían obedecer, porque es justo lo que el Señor pide. Entonces, el verdadero bienestar está inseparable de la fidelidad de Dios. Me gozaba cuando estábamos, eres fiel, ¿cierto? Estamos todos siempre fiel, aleluya, porque el Señor es fiel a su promesa. Cuando hacemos la voluntad de Dios, Él está ahí, siempre fiel. Y cuando nos equivocamos, ¿cierto? Y entendemos que hicimos mal, volvemos y lo encontramos nuevamente. Porque su fidelidad está totalmente
totalmente conectado, aleluya, a ese bienestar que el Señor prometió para cada uno de nosotros. ¿Cuántos quieren recibir esa bondad de Dios? Dale un aplauso al Señor ahí, creyendo que sus promesas son fieles, son eternas y son para siempre. Entonces el Señor nos quiere bendecir. Dígale al que está al lado, el Señor te quiere bendecir. El Señor quiere que te vaya bien. No tenemos un Dios injusto. No tenemos un Dios que quiere vernos mal. El Señor nos quiere bendecir. Dios nos quiere bendecir. Por lo tanto, si no hemos alcanzado aún ese bienestar, esa abundancia, esa bendición, vamos a tener que buscar, ¿cierto? Ahí a excavar a lo profundo y ver dónde está fundamentada nuestra vida. El Señor quiere que el hombre sea bendecido. La mujer también, digo hombre como especie, ¿cierto? No es que yo sea machista. El Señor quiere bendecir a sus hijos. Pero hay bendiciones que son temporales, que son a las que nosotros lamentablemente le ponemos más atención. Hay bendiciones temporales y hay bendiciones eternas. Y nosotros cuando estamos aquí, ¿cierto? Todos estamos en este proceso de la vida en la tierra. A todos nos fue concedido el nacer, ¿cierto? Y que el Señor a través de esta vida nos bendiga. Queremos experimentar esa bendición, ¿cierto? Queremos ser fructíferos en la tierra que el Señor nos da. Pero hay bendiciones que son temporales y hay bendiciones que son eternas. Nosotros, lamentablemente, cometemos el error de enfocarlo en las bendiciones temporales, ¿cierto? Queremos alcanzar la bendición de Dios aquí, que el Señor, que me vaya bien en lo que emprendo, que tenga un buen trabajo, que gane buen dinero, que pueda comprar mi casa, mi auto, tener estabilidad. Y claramente que el Señor te lo quiere dar. Pero dejamos de observar las cosas eternas, las promesas eternas. Por lo tanto, nuestra mente, ¿cierto?, se cansa. Y ahí es donde empieza a aparecer esa fatiga, ese cansancio, porque dejamos de observar lo eterno, porque dejamos de observar las promesas eternas de Dios y solamente miramos las temporales. ¿Cómo te va? Por ahí no me resulta esto, lo otro, estoy un poco complicado. Y nos puede suceder, pero eso no nos puede quitar, aleluya, la fe y la esperanza que tenemos en el Señor, de que estamos en un paso por este mundo y vamos a alcanzar cosas mayores. Y al que está a su lado, cosas mayores. Es que sabes que me gusta tanto estudiar a los patriarcas, saber cómo ellos se movieron de una manera obediente y llena de expectativa y de esperanza frente a una promesa de Dios. Aleluya, ellos, los padres de la fe. Yo no veo a ninguno de ellos dejando atrás su santísima fe, sino que se movieron experimentando cosas difíciles, pero poniendo la mirada en lo que está ahí arriba. Y ahí es donde me gustaría a mí que podamos desglosar un poquitito a uno que anteriormente hablé una pincelada en Malaquías 1. Habla de dos hijos que no eran Caín y Abel, pero sí hace una diferencia acá en aquellos hijos de la promesa. Malaquías 1, versículo 2 dice: yo os he amado, dice Jehová, y dijiste en que me amaste. No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. ¿Sabes qué? Parte del mensaje que anteriormente el Señor puso en mi corazón tenía que ver con esto. Tenía que ver con dos hermanos que tuvieron las mismas, ¿cómo decirlo?, oportunidades. De
hecho, vinieron juntitos los dos dentro del vientre. Esaú y Jacob, hijos de Rebeca, hijos de Isaac. Isaac, hijo de Abraham, el padre de la fe. Abraham dice que él se movió por fe, salió de su tierra y se movió, aleluya, a alcanzar las promesas de Dios. Y dice que esas promesas las heredaron sus generaciones. Su hijo Isaac, al cual el Señor escogió para poner en él la promesa, dice que tuvo 2 hijos. Y estos 2 eran Esaú y Jacob. Cuando estaba por dar a luz, ¿cierto?, Rebeca, dice que había lucha en su vientre y ella sufría y no entendía por qué dentro de su vientre había tanto movimiento. Y el Señor le dice, es que ahí adentro hay 2 naciones. Hay 2 naciones que están peleando. Y dice la palabra que el Señor le dijo, le dio una promesa sobre su herencia, pero dice que primero nació, ¿quién salió primero? Esaú. Esaú fue el primero en nacer, hijo de Isaac, hijo de Abraham, padre de la fe, depositario de las promesas de Dios. Esaú nació primero, pero dice que cuando Esaú iba naciendo, que la mano de Jacob le tenía atrapado, ¿cierto?, el pie. Y eso fue sorprendente, lo que vieron ahí las parteras, que mientras salía Esaú, Jacob ya lo tenía atrapado ahí porque él quería ser el primero. Aleluya. ¿Y sabes qué? Lo que quise escudriñar fue la vida de ellos, porque me parece algo impresionante que Dios diga: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Por qué el Señor se inclina en amor hacia uno y en aborrecimiento a otro? Ahí en Génesis 25, 27, nos va a dar un poquitito de luz acerca del carácter de estos hermanos y nos va a hacer entender por qué en Malaquías el Señor habla de esta manera. Dice, tiene como título: Esaú vende su primogenitura. Dice, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas, y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, diga conmigo, cansado. Si usted está cansado, le aconsejo que se despierte, porque él perdió la primogenitura por estar cansado. Dice, y volvió Esaú del campo cansado, y dijo a Jacob: te ruego que me des de comer ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces Esaú dijo: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y le dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Nos dieron la historia de estos dos, ¿cierto? Desde que nacieron, lo más importante que sucedió fue esto: el corazón de cada uno de ellos. Dice que, y me llamó la atención algo muy, muy, muy importante acá. Este carácter fue formado desde que nacieron. Ahí venían en el vientre peleando porque uno quería salir antes, ¿cierto? Porque desde el vientre, aleluya, estaba peleando por la primogenitura. El primogénito es aquel que nace primero. Dígale: el que nace primero. Y para Dios es muy importante la primogenitura. Él lo estableció, ¿cierto? En la ley, en los tiempos antiguos, la bendición del primogénito. Primero,
entender la primogenitura, era una herencia. La primogenitura era la herencia que se le dejaba a los hijos. Y en esta primogenitura, una de las primeras bendiciones que tenía el primogénito es que tenía un liderazgo en la adoración y la dirección de la familia. Entonces, el primogénito recibía el liderazgo en la adoración. Era sacerdote de la casa. Cuando moría el padre, ¿cierto?, quedaba el varón, el primogénito, como sacerdote de la casa. Pero no era solamente para mandonear y quedarse con la doble porción, sino que Dios le daba un sacerdocio. Era un líder de adoración. Era aquel que podía estar con Dios, el que tenía relación con Dios. Por lo tanto, establecía en su casa liderazgo, porque era el que estaba encargado de traer a la familia la enseñanza y la honra a Dios. También en esta primogenitura se le daba al primogénito una doble porción de la herencia. Esa parte todas la quieren, ¿cierto? Que si hay herencia, la doble porción. Pero el primogénito recibía la doble porción de la herencia. Le correspondía al hijo primogénito recibir la doble porción. Pero yo pienso que esa doble porción estaba totalmente ligada al sacerdocio, porque él era responsable de estar en la presencia del Señor. Él era responsable de ser y hacer que su casa honrara a Dios. Por lo tanto, esa doble porción la recibía como herencia de Dios. Y también el primogénito tenía derecho a la bendición del pacto de Dios con Abraham. Y aquí es algo que quiero yo que podamos comprender. Tenía el derecho a la bendición del pacto de Dios sobre Abraham. El pacto de Dios sobre Abraham, ¿cierto? El padre de la fe, por el cual tú y yo pudimos también ser constituidos hijos, ¿cierto? Porque ahora somos miembros de la familia de Dios. Por la fe somos hijos de Abraham. ¡Aleluya! Entonces, el derecho a la bendición del pacto era algo muy importante. Cuando Dios apareció a Abraham, le apareció, ¿cierto? Y le habló y le dijo: Abraham, yo soy tu Dios. Yo soy tu fuerza. Yo soy tu luz. Yo te sacaré de acá. En ti pongo promesa. Tú serás bendición. Dice, el Señor le dijo a Abraham: te bendeciré y serás bendición. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cuántas familias hay acá? Somos benditos en Abraham. A través de ese pacto nosotros recibimos bendición. Entonces Abraham recibió toda la bendición del pacto. O sea que su herencia, que sus generaciones, Dios las iba a bendecir en él. Por lo tanto, el derecho a la bendición del pacto de Dios era parte de la primogenitura. Vemos la historia acá de Esaú, que dice que él vendió su primogenitura. O sea, dice que ese día menospreció Esaú la primogenitura. Pero fíjate que ahí yo vi una cosa importante. En el versículo 28 dice: y amó Isaac a Esaú. Pero dice un por qué. Porque comía de su casa. O sea que el padre de el padre de Isaac y de Jacob hizo una diferencia entre los dos. Y dice que amó más a Esaú, porque dice que Esaú era un cazador. Y Esaú salía al campo, ¿cierto? Y traía carnecita y le hacía un asado al papá. Entonces el corazón del papá estaba tan contento porque el hijo le hacía un asado. ¿Cuántos hermanos quieren que su hijo le haga un asado? A ver. Y entonces Saúl supo congraciar con su papá. Era un hombre de casa, era un hombre que salía al campo, traía ahí el sacrificio, ¿cierto? Y le daba comida al papá. Y dice que Isaac amó más a Esaú porque le llenaba la guatita. Y qué rico es eso, ¿cierto? Que alguien te haga ahí que comía de su casa. Pero fíjate que yo veo aquí un error. Pero yo sé que algún día nos vamos a ver en el cielo. Isaac, por favor, tápate los oídos. Pero fíjate que
a uno que el otro porque vio algo que le traía satisfacción, pero una satisfacción en su carne. Era una satisfacción de su carne. Es como cuando como padres esperamos de ver resultados en la carne y alejamos la mirada de los resultados espirituales. Y entonces Isaac dice que lo amó más porque él le traía de la casa. Y dice que Jacob era más quieto. Jacob le gustaba estar en las tiendas. De hecho, preparaba comidita. ¿Cuántos hombres saben cocinar? ¡Aleluya! Dice que sabía hacer lentejas, ¿cierto? Qué rico comer lentejas. ¿Cómo habrán estado estas lentejas que preparó Jacob? Que fueron tan poderosas para hacer que un hijo vendiera la primogenitura. Pero esto me lleva a mí a ver el tema de la satisfacción temporal. ¿Cómo se entrenó Esaú en satisfacer temporalmente a su padre? ¿Cierto? Le traía a casa, les hacía su asadito, le traía comida y el padre se agradaba y lo amaba. ¿Sabes qué? En la cultura judía, en la cultura abrahámica, ¿cierto? La primera fase de la educación y de la formación de los hijos estaba en la responsabilidad de la madre. La madre tenía al hijo, ¿cierto? Y no lo soltaba hasta que el hijo ya podía hablar, podía caminar, estaba destetado, y esa fase podía durar hasta los 6 años, 7 años, y luego el padre tenía la responsabilidad de tomar a ese hijo y enseñarle las cosas más duras, no solamente a cazar. Pero fíjate que acá vemos padres que dividen su amor entre los hijos. Uno ama al varón, ¿cierto?, que se llamaba Esaú, y la mamá amaba a Jacob. Y en este amor yo puedo comprender que esta primera fase de la enseñanza, Rebeca la derramó sobre Jacob. Una mujer de Dios, una mujer que ha sido llamada por Dios para ser madre de generaciones, tenía puesta su mirada en que el hijo recibiera la herencia espiritual. Por lo tanto, Jacob recibió la enseñanza de la madre de una manera tal vez más abundante. ¿Cuántas mamás le enseñaron a orar a sus hijos? Levanten las manos las mamás que le enseñaron a orar a sus hijos, que se preocupaban de que dijeran la de las buenas noches, ¿cierto? Antes de dormir, al almorzar, que los hijos tuvieran concepción de un Dios. Amén, amén, ¿cierto? Al estar atentos a los pequeñitos, a los más chicos, a los que el Señor nos da como madres, cuando entendemos la voluntad de Dios, lo que queremos es traspasar la fe, ¿cierto? Y si el niño duerme mal o la niña duerme mal, la mamá es la que la socorre porque, discúlpenme hermano, pero por lo general los hombres duermen. ¿A quién le pasó? La guagua, pero estaba cansado por ir a cazar. ¿Ya? Comprendamos también la otra parte. Pero la mujer es la que va ahí, corre a la cama, corre al lugar. ¡Ay, tengo miedo! ¿Y la mujer qué hace? Ora. Señor, lo cubro. Le enseñamos los versículos, ¿cierto? En paz me acostaré y así mismo dormiré. Repítelo. Yo le decía a mis hijos, cuando le pase algo, digan, la sangre de Cristo tiene poder. Y con eso listo, ya. No me despierten. No. Pero vamos enseñándole las armas. Vamos enseñándole la fe. Vamos enseñándole, ¿cierto?, la confianza en Dios, el apego a Dios. Por lo tanto, somos las primeras llamadas por Dios para establecer reino. A las mamitas que están criando recién, tienen una tremenda responsabilidad de que esta bendición generacional sea traspasada a los hijos. Por lo tanto, vemos a una Rebeca que amaba a Jacob. Por lo tanto, me imagino yo, a raíz de lo que dice la palabra, y porque lo dice, por algo será,
que Rebeca amaba a Jacob. Le enseñó a orar, le enseñó a interceder, tal vez le enseñó las palabras, las primeras palabras para dirigirse a Dios. Por lo tanto, esta primera fase, Rebeca la tuvo tal vez con Jacob de una manera especial, porque vio que era más grato para Isaac, Esaú, ¿cierto? Y por ahí tal vez se saltó esa parte tan importante de enseñarle la honra a Dios, a sus hijos. Tampoco el hombre debe descansar en que la mujer lo haga, porque hoy día la palabra dice que somos reyes y sacerdotes todos para nuestro Dios. Por lo tanto, también hay una responsabilidad ahí sacerdotal. ¿Y por qué digo sacerdotal? Porque luego que el niño crecía y hablaba y ya podía referirse y tener conocimiento de quién es Dios, luego el padre, ¿sabe dónde lo llevaba? Al altar. La mujer no lo llevaba al altar físico, sino que el padre tomaba al hijo y lo llevaba a hacer los sacrificios. ¿Usted se acuerda de Abraham con Isaac? ¿A dónde lo llevó Abraham a Isaac? A un sacrificio, ¿cierto? Y ¿sabes qué? Isaac le decía, ¿pero dónde está el cordero? O sea, sabía de sacrificio. Abraham hizo bien su trabajo. Le enseñó a Isaac el altar. Le enseñó al sacrificio, le enseñó a ir a hacer sacrificio a Dios, a levantar altar. Iban caminando y dice, vamos a hacer un sacrificio. Y dice que Isaac ve cierto, la leña, ve todo y no ve el cordero. Entonces Isaac sabía, el papá ya le había enseñado que era hacer un sacrificio, ¿cierto? Y pregunta, ¿y dónde está? Y por dentro, papá, eres tú, pero el Señor no lo permitió. Pero entendemos ahí que la segunda fase es del padre, enseñar a los hijos a hacer altares. ¿Cuántos padres le han enseñado a sus hijos a hacer altares? Importante en la formación de los hijos. ¿Sabes qué? ¿Y sabes lo que lo puedo conectar de repente? Como que la visión de la madre es, ama al Señor con todo tu corazón, créele, ahí está el nombre de Jesús, reprende, el Señor te cubre. Pero hacer un altar es sacrificar. Y tal vez hay una cosa que tal vez en la naturaleza masculina, ¿cierto? Cuesta tal vez hacer sacrificios. Yo entiendo por lo que yo he podido ver y vivir que las mujeres son tremendas en el Señor para hacer sacrificios. Si el Señor llama a una mujer, la mujer ahí va a estar. Díganme las mujeres. Amén. No me dejen mal, por favor. Si el Señor llama a una mujer, la mujer dice, aquí estoy, Señor. Amén. Aleluya. Esas son mujeres de fe. Entonces, como que la mujer, a pesar de todo, tenemos esa conexión sacrificial. De ir al Señor, de darle al Señor, como esta mujer que derramó el perfume. Dice que derramó todo lo que tenía ahí a los pies de Jesús. Y qué tremendo es poder saber ahí que el Señor recibió eso como un olor fragante. Y muchas veces el no enseñar sacrificios puede ser una falla de los padres. ¿Estáis cansados? Cuéntate vos que vaya a ir de nuevo. Y la mujer por otro lado, ¿así? ¿De qué estáis cansado? No sé si le pasa a usted, pero a mí me pasa. ¿Y de por qué? ¿Qué? A ver, estuviste todo el día sentado. ¿De qué estás cansado? Pero como que el padre es más comprensivo con el cansancio. No hay. Deja ahí nomás, quédate tranquilo, quédate conmigo viendo el partido. Estamos hablando mal de los hermanos, no es así. Pero el tema del sacrificio es algo que Dios tiene que levantar en el corazón del varón, que enseñen a hacer sacrificios a sus hijos. ¿Sabes que cuando el varón comprende que su función es decirle, sí, mira, estamos cansados, pero vamos, porque ahí el Señor te va a bendecir? No te confíes en tu propia fuerza.
No te confíes en tu propia prudencia, sino que vamos, levántate, anda a la casa del Señor, sigue adelante, aleluya, es la función del Padre. ¿Cuántos padres hay aquí? Hombres, digan amén. Amén, ustedes son aquellos que pueden impulsar a los hijos a seguir adelante, a hacer un sacrificio, a decirles, ¿sabes qué? Tú puedes. Hay algunos hijos que están limitados porque no han recibido esa palabra de su padre. Yo creo en ti, párate, tú puedes alcanzar aquello que está por delante. Hacer sacrificios, diga, hacer sacrificios. Y entonces en esta realidad de la familia, ¿cierto? Vemos aquí el relato, cómo fueron formados en el carácter los dos. Vemos a un Jacob formado por su madre, que lo amaba, ¿cierto? Le enseñó el amor a la promesa, le enseñó el buscar a Dios tal vez desde el comienzo, desde sus primeros días, apenas manifestó tal vez una palabra, le enseñó a honrar, y después vemos la respuesta de ellos en este momento, ¿cierto? Tan importante. Dice, y amó Isaac a Esaú. Y sabes que muchas veces nos eclipsa el amor terrenal. Y no es malo. Y no es malo, es lindo que el hijo se sienta amado por el padre terrenal. Es lindo que los hijos se sientan el cariño, el amor. Pero acá hay algo que fue enseñado a Jacob, que fue mirar al Padre Celestial. Amar la promesa que Dios tenía para con los primogénitos. ¿Y sabes qué? ¿Cómo hubiese sabido Jacob de la primogenitura si no se lo hubiesen traspasado como una verdad? Jacob estaba enseñado acerca de la primogenitura y él la amaba. Y fíjate que veía la oportunidad de tomarla, porque él quería la bendición de las promesas de Dios. Lo importante es que podamos comunicar la promesa de Dios a nuestra familia. No es solamente lo que en esta tierra podemos hacer, que como padre nuestro corazón no se sienta agradado solamente en el que tengan logros los hijos. Porque dice que Isaac amaba a Esaú porque tenía logros, porque traía a la casa bendición. Pero por otro lado, estaba ahí también Jacob, que tenía un deseo ardiente de ver la gloria de Dios y la bendición de Dios sobre su vida. Entonces la primogenitura es algo que desechó Esaú. Cuando dice a Esaú aborrecí, no, por favor, estoy recién empezando. Aleluya. Dice, a Esaú aborrecí. Es que el Señor recibió el menosprecio de parte de Esaú por las promesas que habían en su corazón. Las promesas que habían sido derramadas para el primogénito. Esta bendición de que tus generaciones sean aquellas que alcancen las promesas de Dios. ¿Sabes qué? Ahí también dice que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Y dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esta es la fe de Abraham. Dice que Abraham habitó como extranjero en la tierra. El corazón de Abraham no estaba puesto solamente en lo que sucedía acá. Dice que él habitó como extranjero en la tierra, porque su mirada estaba puesta y su corazón estaba puesto en aquella ciudad. Y ni siquiera en la tierra prometida. Dice que en la tierra prometida ya recibió su herencia acá, habitó en la tierra prometida y dijo, aquí no, mi corazón no está acá.
Mi corazón está en la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Sabes que Abraham miraba la promesa de su eternidad? Aquellas promesas que trascienden. Dígale que está a su lado, promesas que trascienden. Aleluya. Él no miraba solamente, dice la palabra que Abraham fue riquísimo. El Señor lo prosperó. Le fue muy bien aquí en la tierra, pero dice que él no tenía su mirada puesta en las cosas de esta tierra, sino que él anhelaba esa ciudad, aquella herencia que había recibido. ¿Sabes qué? Dice que él fue depositario de las promesas que hoy nosotros podemos recibir. Jacob entendió que había una promesa en Abraham que él quería experimentar. Y sabes que cada vez que se presentaba la oportunidad, él quería arrebatar. Desde el vientre nació tomándole el pie a su hermano porque quería ser el primero, porque amaba la primogenitura y desarrolló un carácter conforme al amor, a las promesas de Dios. ¿Sabes que yo me doy cuenta que muchas veces no honramos porque nuestra fe no está bien fundamentada? Porque la fe que nosotros experimentamos no está basada en las promesas de Dios, sino que la fe que experimentamos tiene que ver tal vez con algo pasajero. Yo tengo fe que me va a ir bien, porque queremos resultados terrenales, y no está mal, hermano. La palabra de Dios dice que diga el justo que le irá bien. Aleluya. Pero ¿sabes qué? Toda la mirada no tiene que estar puesta en los resultados terrenales, porque hay resultados que son mucho más excelentes. Hay cosas que trascienden esta humanidad y son por las cuales Jesucristo murió. Aleluya. Para que nosotros podamos sentarnos a la mesa del Padre y recibir la herencia eterna. Nos cansamos como Esaú, ¿sabes? Cuando solamente miramos lo que está acá. Cuando solamente nuestras fuerzas se van por los resultados de esta tierra. Nos cansamos y somos capaces de dejar de lado esa primogenitura cuando nuestras fuerzas están puestas en adquirir las cosas de este mundo. Y mírate, y esto a mí me hace tener cuidado. Dile al que está a tu lado, ten cuidado. Ten cuidado, porque el cansancio nos puede hacer desechar, dice, menospreciar la gracia. Y es porque nos esforzamos tanto en conseguir cosas que sacamos la mirada de lo eterno. Nos enfocamos tanto en que produzcan nuestros negocios que dejamos de mirar a aquel que nos dio la vida. Aleluya. Que perdemos el gozo, que dejamos de hacer el altar, que dejamos de construir el altar para hacer el sacrificio y queremos respuestas instantáneas aquí en la tierra y quitamos la mirada de aquel que nos amó. Y ahí erramos y menospreciamos la gracia por la cual fuimos llamados y constituidos herederos de bendición. Tenemos herencia en los cielos. Aleluya. Tenemos una herencia eterna en los cielos. Oh, este paso es una preparación para recibir lo eterno. Acá en la tierra estamos siendo preparados para recibir aquello que es más excelente. Por eso le dice, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Y sabes qué le dice? Entra al gozo de tu Señor. Le abre el acceso a la eternidad. Y los resultados medibles no fueron resultados carnales, sino que aumentar el depósito que Él le dejó. Estamos siendo fieles con lo que recibimos. Hemos
hemos recibido gracia, hemos recibido promesas, hemos recibido, aleluya. La palabra dice grandes promesas. Esaú dijo, si me muero, ¿de qué me va a servir la primogenitura? Él no estaba mirando más allá de su vida terrenal. Él vivía el día, iba a morir. No trascendía su pensamiento porque no entendió que la primogenitura que el Señor le estaba dando tenía una gloria postrera, aleluya. Que la vida que hemos recibido tiene que ver con un galardón. Hay galardón en el Señor. Aleluya, hay un galardón que no tiene que ver con los resultados que podemos tener solamente aquí en la tierra. Él dijo, si me muero, ¿de qué me va a servir? Y Jacob dijo, a mí me sirve. Esa porción yo la quiero porque entiendo que las promesas de Dios me llevan a una vida eterna en Él. Y amó la primogenitura. Y amó, aleluya, la bendición de estar bendecido por esa presencia de Dios. Él quería la presencia de Dios. ¿Sabes qué? Veo acá a un Esaú cansado. Dice acá la palabra que llegó cansado de hacer su trabajo, ¿cierto? Estaba cansado incluso. Imagínate, recibía el amor del Padre. El Padre se gozaba en Esaú, dice que lo amaba. Y qué mejor que tener el amor del Padre, ¿cierto? Ahí, celebrando los éxitos. ¿Qué casaste hoy día? ¿Qué hiciste hoy día? Muy bien. Pero así todo estaba cansado. Y su mirada era limitada. Nos cansamos cuando dejamos de mirar al Señor. Por eso la palabra dice, vengan a mí todos los que están cansados, que yo les daré descanso. Y habla del cansancio como alguien que no está yendo a Dios. Por eso los invita a venir. Porque el que está cansado no está en el Señor. Venid a mí. Estaban yendo a cualquier otro, no a Él. Pero dice, venid a mí todos los que están cansados, que yo les daré descanso. Por lo tanto, Esaú era uno que no estaba en el Señor. No estaba habitando en esa plenitud. Y por eso tenemos que poner atención al cansancio. Yo sé que el cansancio es algo que hoy yo sé que si yo le pregunto cuántos están cansados, hermano, todos levantamos la mano. ¿Cuántos están cansados? ¿Sabe por qué? Porque el sistema hoy nos hace funcionar, nos pide resultados. El sistema te pide éxito, el sistema te obliga a dar resultados. Pero hay que tener cuidado con el cansancio, porque el cansancio muchas veces es producto